cualquiera que nos vea va a estar diciendo, ¿y este par de pibes que se creen haciendo podcast? Son otros más. Muy buenas. Un gusto, este es nuestro primer podcast. Me llamo Elías Martínez y acá quien me va a estar haciendo de comentarista, Agostina Torre. Exactamente, dijo bien mi nombre, ¿eh? Y no, Sí. no soy Agustina, soy Agostina Torre. Tiene razón. Yo no sé a cuántos habré corregido por esa misma cuestión de decirte Agostina. Pero bueno, esto es un proyecto, la verdad, muy nuevo. La verdad costó un montón iniciarlo, la verdad, el tema de poner micrófono, todas las cosas, no tienen ni idea el desastre que hemos armado para que esto saliera. Pero yo sé que si las cosas son de Dios, más allá de las dificultades, van a Amén. salir adelante. La verdad, hace mucho tiempo que tenía ganas de iniciar no un podcast en realidad, mentiría si dijera eso, pero hace muchas ganas que tenía ganas de crear contenido cristiano. A muchos, de hecho, seguramente los habré redireccionado de mi primer cuenta de contenido musical, que hago humor, chistes, temas flautísticos y humor y otras cosas. Por si no lo sabían, es flautista. Exacto, contexto musical. Soy flautista. Y hace mucho que tengo esa enorme carga de subir contenido de cristianos para cristianos. No evangelísticos, sino como de capacitación o de simplemente de la palabra, de estudios o algo que a mí en lo personal es una gran carga, es la importancia del contexto. Sí. Muchas veces he notado que a la gente le encanta sacar versículos fuera del contexto y para justificar su opinión o cuestiones. Y es un tema Fuerte. Es un tema re fuerte. Además, yo voy a dar un pequeño contexto también. Yo no sé de qué vamos a hablar, sé el tema, o sea, sé el título. Leí un poquitito ahí de los apuntes que tiene mi amigo, pero yo estoy como medio como ustedes ahí, tratando de saber qué va a pasar. Así que con un poco de miedo también, pidiéndole fuerza al Espíritu Santo para que me guíe a saber qué decir y qué no decir. Pero fuera de toda broma, creo que esto es un proyecto que se armó muy lindo, que Dios está en el medio. Y además de todo esto fue como que salió de la nada misma, porque fue como, che, yo quiero hacer esto, uy, yo también, che. Y empezamos a hablar de proyectos muy copados. Entonces somos dos locos que se juntaron a querer hablar sobre Cristo, querer hablar sobre Dios. Y todo esto también surgió, vos corregime, de charlas que teníamos normalmente. Y lo gracioso de todo esto es que nos poníamos a charlar como estamos charlando ahora y dijimos, che, esto rueda para podcast. Y hacíamos como que mirábamos a la cámara y como que existía una cámara que no estaba, Pero ya lo estábamos haciendo. pero ya estábamos acá. Tipo, Ya la esquizofrenia ya estaba en la cámara. La verdad, como les comentaba, quería crear contenido cristiano y hacer videos cortitos, pero siempre me los imaginaba en un contexto más grande, diciendo, bueno, ¿cómo puedo publicar un video de 2 minutos, 3, para que las redes sociales son muy cortas en ese sentido del tiempo de retención? Y digo, no me daba para el contexto de lo que yo quisiera hacer. Y cuando me explicaste sobre los podcasts, como vos decís, ahí dije como que se prendió la lamparita. Y dije, che, está bueno y me cierra. Porque puedo comentar varias cosas que yo querría decir en un contexto general y luego extraer fragmentos para luego subirlo a videos cortos. Entonces dije, como que la cosa cierra. Entonces dije, bueno, en oración, en compañía, y Dios afirmó mucho, dándome mucho material para muchos podcasts, así que esto va para largo. Amén. Así que los primeros serán grabados con mi compañera acá, Agostina, aprovechando que estoy en otra provincia. Estoy acá en Porque Buenos Aires. también la posibilidad que Dios te dio de venir para acá, porque si no, no hubiese sido posible como lo imaginábamos. Porque en realidad yo soy de Buenos Aires, él es de Villa La Angostura. Para los que no conocen, tal vez ustedes no son de Argentina, o tal vez son de Argentina y no saben dónde queda Villa La Angostura, porque pasa mucho. Así que bueno, Eli, cuando quieras, empezamos con el tema. Muchísimas gracias. Si soy muy honesto, es algo que me preocupa mucho el querer hacer estos podcasts de la mejor manera. Hacerlo para Dios y hacerlo con excelencia. Y literalmente, como habrán visto en el título del video, de esto trata este podcast, de la importancia de la excelencia. Y ahora sí, te empiezo con preguntas como para que desarrolles lo que quieras. No estudié para el examen. Ah, no estudié. Decime. ¿Vos por qué? Esto es una pregunta general mía, ¿no? Ok. Pero vos por qué crees que muchas veces los cristianos somos excelentes en nuestro trabajo o en otros ámbitos, pero cuando es para Dios, a un ministerio, no lo hacemos con la misma excelencia? Creo que una pregunta que no tengo la respuesta concreta, porque sería muy arrogante de mi parte decirte, es por esto. Ujú. Mi opinión personal, creo que estamos, o sea, con la idea de que todo lo tenemos que hacer para la excelencia de Dios, todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, nuestro trabajo, nuestros estudios, aunque a veces cuesta mucho porque vivimos en un mundo en el cual hay tentaciones, en el cual hay cosas que no están acorde a nuestra creencia, digamos, al ser cristianos. Ujú. Pero siento que siempre en el trabajo o en los estudios es mucho más fácil demostrarle a los demás que podemos ser un poco más excelentes o mejores. Entonces,
Tal vez, creo yo, es una opinión personal, que por ejemplo, si yo quiero destacar en mi laburo, es porque los demás me van a ver y tal vez con eso puedan ver la gloria de Dios, puedan ver brillar su luz, aunque a veces uno lo toca por su ego, obviamente, no vamos a negar esa parte. También puede ser que nos abracemos mucho al Espíritu Santo diciendo, bueno, no es tuyo porque el Espíritu Santo se va a mover, entonces no importa si yo no sé tocar la guitarra o sé tocar más o menos o tal cosa o algunas cosas que no, porque Dios sabe mi intención en el corazón y el Espíritu Santo está. Entonces cuando oramos tal vez no nos preparamos al 100% porque caemos en el hecho de que el Espíritu Santo va a hacer todo el trabajo. Bien, casi decís todo el podcast, pero... ¿Me preguntó? Así es, estoy completamente de acuerdo. Hiciste una respuesta bastante completa. Sumado a esto de por qué muchas veces creemos que para Dios no lo hacemos de la misma manera, a todo esto que dijiste hay otra cosa más, que es, bueno, Dios no se va a ofender. Es como que si mi trabajo no lo hago bien, me pueden despedir, pero Dios no me va a despedir. Entonces Bueno, está esa cierto, sensación sí. de que como sabemos que Dios es bueno, dice, nos va a perdonar todas, o ya está bien si lo hacemos, igual es para Dios, así que Él ve nuestro corazón, que le pongo, entre comillas, le pongo intenciones de hacerlo bien y ahí queda. Entonces quiero comenzar con una parábola bien conocida, Ok. la parábola de los talentos. Sí, Todos la conocemos, ¿no? la conozco. Esta está para los que quieran buscarla, está en Mateo 25, del 14 al 30. No lo voy a decir todo porque no va al caso, pero hablaba de que el hombre, el jefe, se iba de viaje Sí. y le da a 3 empleados suyos cierta cantidad de dinero para que la administre. Ok, sí. A uno le da 5 bolsas de plata, a otro Sí. le da 2 y a otro le da 1. Ok. Cuando regresa, les pregunta a los 3 cómo le fue cada uno. En versículo 19 dice que el que tenía 5 hizo 5 más. El que tenía 2 hizo 2 más. Y el que tenía solo una bolsa Sí. de plata la escondió. O sea, la metió abajo de la tierra, digamos. Exactamente, la escondió y dijo, yo sé que eres un dios bueno, pero un dios bueno, me pasé. Ya Que te eres- spoileaste solo. Bueno, sí. Un señor bueno, vamos a ponerlo así. Exacto. Yo voy a estar leyendo siempre, claro, la versión NTV porque me es cómoda y es fácil de entender. Dice que al de 5 el amo lo llenó de elogios y le dice, porque has sido fiel, ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Al que tiene 2 también le dice lo mismo. Y al que tiene 1 dice, lo hubieras podido obtener al menos algún interés de él. O sea, lo habrías puesto en el banco y que genera algún interés, Sí, como sí. para algo, Sí, sí. mínimamente, ¿no? Dice, quítele el dinero a este siervo y déselo que tiene las 10 bolsas de plata. Sí. A los que usan bien los que se les dará aún más, y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Wow, fuerte. Entonces, siempre el tema con esto, y no digo que esté mal, está perfecto, pero casi siempre se le da énfasis al que lo escondió. Y dice, yo, el talento que Dios me dio, no lo escondí bajo la tierra, no lo enterré, yo sí lo uso. Pero nos olvidamos del otro, el que tenía las 5 y las multiplicó. Sí. Nos pensamos en no hacer el negativo, pero no pensamos en hacer el positivo. Es como, Ok, no hago lo que sí. está mal, pero no me enfoco en hacer lo que está bien. ¿Qué hizo este otro siervo? Tenía 5 y los multiplicó en otros 5. No es que se quedó con esos 5. Sí. Yo me imaginaría en este tiempo actual del siglo XXI, que es como que si pudiéramos añadirle, no me traten de hereje, estoy hablando de muy hipotéticamente. Sí. Ya estaba condicionado esto ya. Sí, hola. Pero en este tiempo es como que podríamos añadir a un cuarto siervo más, el cual no lo esconde, pero hace lo siguiente. Es como que agarra y dice, mira, este es el talento que Dios me dio. Mira qué hermoso el talento, miralo, aprecialo, esto Dios me lo dio. ¿Viste? Es hermoso, ¿no? La verdad cómo disfruto. Y yo no lo escondo como ese de allá que ves que lo enterró. ¿Viste que él no usa ese talento que Dios No, le dio? sí. Yo sí lo estoy usando acá. Lo voy usando y agarran una hoja, mira cómo lo uso. Y cuando se da cuenta ya no tiene más ese talento. Lo gastó todo. Upa. Entonces, muchas O sea, ¿a qué veces... te referís con eso que lo gastó? De que muchas veces nosotros pensamos que Dios nos da el talento y ya está, es usarlo y sin más. Pero muchas veces lo que Dios nos da, como estos 5 talentos, tenemos que multiplicarlo. Lo cual se refiere a varios puntos que vamos a estar desarrollando ahora mismo, en cómo hacerlo. Ok, Pero daré un ejemplo concreto. Ok. Vos, Agos, te sabes cantar. Dios te dio un hermoso talento en la voz. Sí. Ahora supongamos que Dios te da un talento, pero vos no practicas canto, no practicas técnica, no practicas nada. Dios me dio el talento, así que yo lo uso para Él. Sí. Y lo usás. En un momento te empieza a doler la garganta, vas al hospital y te dicen que tenés hiatus. O que tenés una condición más fuerte y vas a tener que estar descansando 8 o 9 meses, incluso tal vez te tengan que operar la garganta. Ok. Y vos decís, Dios, pero vos me diste este talento. Y digo, sí,
¿Pero fuiste a clase de canto? ¿Fuiste a que te capaciten a saber cómo usar tu voz correctamente? Muchas veces nos concentramos en usarlo y Sí, lo sí. gastamos. Sí, ¿Se entiende el punto? perfectamente. Entonces, lo que vos decís es, si yo tengo un talento, la idea es explotar ese talento. O sea, no quedarnos con la facilidad de, tengo la facilidad en esto, ¿para qué me voy a gastar en hacerlo más profundo, digamos? O sea, Claro. por ejemplo, no sé, yo lo pienso en el hecho de, digamos, un talento musical. Yo, digamos, toco un poco el piano, ahí no tengo, tipo, estoy desarrollando el talento que Dios me dio, vamos a ponerlo así. Así es. Pero es cierto de que, digamos, vos tenés un talento con la guitarra, pero nunca practicás, pero tal vez te pasa de que, por ejemplo, no sé, yo Te sale imagino... fácil. Sí, yo lo pensé con los talentos. Ponele, vos tenés facilidad para tocar la guitarra, yo toco la guitarra, pero no tengo facilidad. Y es como para mí la liebre y la tortuga. No sé, vos sos la liebre y yo soy la tortuga. Entonces, Claro. de a poquito yo voy tocando y vos, mirá, esta piba, mirá. No me alcanza nunca. Toca el feliz cumpleaños y vos tipo la rompés tipo esa vez, la dejás 3 meses, y después te das cuenta, che, esta chica está avanzando, no sé, y tocamos mismo nivel, no digo que te supero, pero vos te quedás durmiendo y después te das cuenta de que, por ejemplo, no sé, yo toco mejor que vos, y el hecho es que sí, vos tenías mucha más facilidad que yo, y además, y creo que no solo por el hecho de tocar mejor, sino tal vez, por ejemplo, no sé, vos tocabas en la alabanza, vamos a decir digamos, un tema, a mí nunca me tocó, pero si a vos te tocó en la alabanza y un día te dicen, no vengas más. ¿Por qué? Porque tocas bien, pero como que nunca venís a los ensayos, tal cosa, y alguien que no tocaba tan bien la llaman a la alabanza y Dios la acompaña, en mi caso me acompaña, y vos decís, che, pero pará, si yo tengo mejor talento que ella, ¿por qué ella está en el escenario y yo no? Digamos, por decir así, o alabando a Dios más específicamente. Y yo creo que va por ese lado, o sea, yo creo que a veces uno se duerme en los laureles con ese sentido y creo que es la mejor explicación, la tortuga y la liebre. Y yo creo que también hay una tercera versión de que vos puedas ser una liebre y una liebre que quiere correr más rápido todavía. Sí, exactamente. A eso Porque quiero también llegar. es eso. Muchas veces pasa esta cuestión. A mí me ha pasado, seré breve, pero me ha pasado. Muchos me dicen que yo tengo un talento con el instrumento de la flauta. Y no lo digo, es lo que han dicho otros. La cuestión es que no es así. Jamás tuve talento con el instrumento. Fui muy queso. Yo he enseñado a alumnos que en una misma clase, en 2 minutos 5, les enseñaba a sacar sonido. Y yo tardé 2 semanas en sacarle sonido al instrumento. Veía a otros alumnos que aprendían rápido y a uno en particular, por ejemplo, tenía mucho talento. Sí. Sin embargo, no se sigue dedicando al instrumento. Tenía el talento. Pero yo todos los días iba a practicar al menos media hora, iba a poquito y fui mejorando. Pero es así, yo nunca tuve talento con instrumentos. Pensemos en los cantantes cristianos más conocidos. Si pensamos en tipo Marcos Witt, Marco Barriento, Marcos Brunet, otros Marcos. Marcos. Cristina y Clario, para tirar otro nombre que no sea Sí. Marcos. Y todos ellos han tenido sus preparaciones. Marco Totalmente. Barrientos él contaba, al menos eso es lo que yo recuerdo de una predica suya. Dios lo llamó a la alabanza y yo como, pero yo no estudié canto ni hice nada, pero Dios le dijo, yo te instruiré, yo te voy a guiar, y él se levantó como un adorador tremendo, un ministerio tremendo, una voz increíble, Sí. que yo digo, quiero su voz. I want your voice. Yes. Y él tira. Pero sé que ha tenido su preparación, tanto en Dios como en lo técnico. Entonces, en el siguiente versículo, y es el segundo para esta introducción, que es Colosenses 3:23, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Obviamente esto está en un contexto en específico, ¿no? Es importante el contexto. Acá Pablo estaba dando instrucciones a muchas cuestiones, a los maridos, a menos a su esposas al marido. Y en un momento habla acá sobre los esclavos, de que trabajen de buena gana, como Sí. haciéndolo para el Señor. Después le dice a los amos que sean justos, imparciales con sus esclavos y todas estas cuestiones. Sí. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor. ¿Qué es lo importante de acá? Te está dando contexto. En otra versión dice, hágalo de corazón. Sí. Entonces, si te dice lo que hagas en tu trabajo, hacerlo bien, como si fuera para el Señor, te está diciendo que para el Señor obviamente ya lo haces de corazón. Obviamente ya lo haces con excelencia. Entonces ya es como que ya ese es el contexto y el hincapié que da. De que lo que hacemos en nuestra vida terrenal, hagámoslo bien. Sin embargo, ahora es como que volteamos las cuestiones para en nuestra vida terrenal hacer las cosas con excelencia, pero no para Dios. Cuando en realidad todo es un mismo conjunto, porque todo lo hacemos para Dios. Todo es con excelencia. Sí, yo creo que es muy difícil el concepto de excelencia. Y está buenísimo charlarlo y está buenísimo prepararse y entender que todo es para la gloria de Dios. Porque
el hecho de ser sal y luz. Yo voy hacia otro lado, digo, yo creo que cuando nosotros lo hacemos de excelencia para Dios, que aunque a veces recuesta, o sea, yo lo hablo en mi trabajo, o sea, a veces no tengo ganas de hacer lo que estoy haciendo, me encanta mi laburo, pero al mismo tiempo es cansador y es como, bueno, quiero zafar. Che, pero si lo hago para Dios y Dios me puso en ese lugar y Dios me puso en ese lugar para hacer luz, además de llevar la palabra hay que mostrarlo con el ejemplo. Sí, sí. Y, digamos, hay que trabajar diligentemente. No me acuerdo exactamente el versículo, pero en un momento dice, trabájese diligentemente. Exactamente. Y yo creo que es eso, es pensar que es para la gloria de Dios y que cuando nos falten las fuerzas, Dios nos va a dar las fuerzas. Pero también, amén. Pero también, digamos, ponerse las pilas uno y decir, uy, qué trabajo esto, ¿no? O no sé, hasta más que el trabajo en la casa. A mí me recuesta ordenar mi cuarto. Me recuesta ordenar mi cuarto, me recuesta limpiar los platos, me recuesta un montón de cosas de todos los días. Pero también creo que esas son las pequeñas cosas que a Dios también le gustan, del orden, le gusta de la limpieza, porque también es un regalo poder estar en una casa, poder ordenar tu casa, poder tenerla como en condiciones, porque también el hecho de tener una casa es un regalo de Dios, y es un proceso que yo también estoy haciendo, y justamente me pongo a pensar el hecho de cuántas cosas uno desperdicia de tiempo por no ponerse en orden las cosas. A veces tardamos más en ser desordenados que ordenando todo, que siendo ordenados. Parece una contradicción, porque se puede decir, bueno, lo hago para más tarde, lo hago para más tarde, lo hago para más tarde, y después ese más tarde nunca llega, y cuando se acumula todo, perdiste 4 días cuando lo pudiste haber hecho en 1 hora cada todos los días. Sí. Es muy chistoso, un punto va a tratar sobre eso, así que ya, perfecto. Me olvidé de esto, me lo había dejado. La ventaja que tengo acá, un apunte por si las moscas. Con respecto a la definición, no de excelencia, sino de ser excelente. Ok. Dice que sobresale por sus óptimas cualidades. O sea, alguien que es excelente es alguien que sobresale, es algo que resalta, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, estamos en el promedio, que es hacer las cosas a medias, que sería la palabra mediocre, que es de hacer las cosas medias. De hecho, la palabra mediocre viene de medio y ocrio, no me sale la pronunciación, pero sería como de una monte o montaña. Como las personas que escalan hasta la mitad, cuando hay que llegar hasta arriba. Es como, digamos, el 7 en el secundario que aprobás ahí y el 4 en la facultad, digamos. Básicamente. Como que pasaste, pero ahí. Exactamente, perfecto. Ahora yo, en mis tiempos de oración con Dios, he desarrollado 10 puntos para hablar sobre el tema de la excelencia, ¿no? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Así que yo iré tirando como la base que yo tengo acá anotada, los apuntes, y después vamos viendo cómo se desarrolla cada punto. Dale. Algunos van a ser más rápidos, otros más breves. Si vemos que ya pasamos de las 3 horas del podcast, vamos a hacer más rápido. No, creo que vamos bien. Creo que vamos bien, sí. El punto 1 es no al conformismo, ¿no? Porque siempre está este sentimiento de que, ¿para qué cambiarlo? Si sale bien, como dice el programador, si sale bien no lo toques, ¿no? No lo toques. No lo toques. Pero, y el otro pensamiento que surge mucho es siempre lo hicimos así. Daré un ejemplo. Se puede notar muy claramente quiénes practican, quiénes no practican, quiénes quieren mejorar y quiénes no quieren mejorar. Eso se nota a legua. Te das cuenta cuando una persona, por ejemplo, en las voces, empieza a ampliar su rango vocal, que empieza a afinar mejor, y te das cuenta quién, a pesar de todo, sigue exactamente igual. En los instrumentos te das cuenta cuando alguien vino con las canciones escuchadas, vino bien preparado, y vos te decís, se preparó porque tiene la cabeza, sabe cómo es, tira opiniones, dice, che, recuerden que esto es así, esto es allá. Vino preparado. Sí. Te das cuenta en eso. Sí. Y eso tiene que ver con la excelencia. Y lo que más mueve esto es no a la estabilidad en el sentido de quedarnos así, acá estoy bien. Acá, ¿sabes qué? Esta silla me queda cómoda y ya está. Y Dios te dice, pero tengo mucho más para vos allá. Pero tenés que cruzar. Pero hay que cruzar y hay que salir de esa cuestión. Bueno, mira, una de las cosas que dice mi pastor de la iglesia de Aedo, no sé si me estará escuchando, pero... Bueno, saludos por si lo llega a hacer. Saludos. Y una de las cosas que dice es como que si imaginemos una gran pileta, o sea, imagínate que estás en una pileta y está la zona para niños, en los cuales vos haces pies, y después tenés que ir avanzando. A las aguas más profundas. Las aguas más profundas. Pero ¿qué pasa? En algún momento, digamos, alguna vez el agua te va a llegar a los talones y después más arriba, hasta que en un punto ya no puedes hacer pie. Uh-huh. Y a veces nos quedamos hasta cómodos en el área en donde llegamos a hacer pie, estamos en una relación con Dios muy hermosa porque estás como al borde pero hay un momento en que Dios te dice, soltate, o sea, vas a tener que flotar y vas a tener que dejarme que yo te ayude a flotar.
Y a veces uno le da miedo eso, porque eso significa, en otras palabras, o al menos como yo lo comprendo, es perder, digamos, que uno pierde el control sobre su propia vida, que creo que eso es un miedo muy fuerte, como diciendo, no, o sea, ¿por qué voy a perder el control sobre mi vida? Y es como, si vos le entregaste tu vida al Señor, si vos le entregaste tu vida a Dios, que yo te lo digo y es súper fácil, después es la práctica. Y toda la palabra, y esto mismo nos va a dar un palazo contra nosotros mismos, porque muchas cosas de lo que he escrito, dije, ay, tengo que hablar de esto y a mí también me cuesta esto. Es que, bueno, si no nos cuesta, hay un problema, creo yo. Exactamente. Y bueno, con respecto a eso es cuántas veces Dios nos tiene que llevar, o hablo por mí misma en este caso, cuántas veces Dios nos tiene que llevar hasta lo más profundo, hasta que ya no podemos hacer pie, hasta que nos estamos por ahogar, tipo, a estar casi en la lona para decirle, Señor, te renuncio esto. Y como que vamos con cositas, o sea, no le puedes renunciar, porque uno le dice, bueno, Señor, te renuncio, mi vida es toda tuya. Pero sí, pero es como todo un proceso de área por área. Y yo creo que nos pasa eso con la excelencia. A veces estamos en un área re excelente porque se la entregamos a Dios con dolor, con esfuerzo, algunas más fáciles, y hay otras que le decimos, no, Señor, esto lo quiero controlar todavía yo. Y el punto es cuán amoroso es Dios, que con su paciencia nos va llevando a poder soltarles esas áreas. A veces no de la manera que nosotros queremos, sino de la manera que Él quiere, porque Él sabe cómo se la vamos a soltar. Exactamente. Es que es muy cierto lo que dijiste con respecto al tema de entregarse el talento a Dios. Yo lo de la flauta, por ejemplo, y muchas otras cuestiones, se las he entregado a Dios, porque empecé cuando era chiquito, no tenía como... Cuando yo empecé con el instrumento, no tenía ese de yo quiero ser el flautista mejor ni nada. O sea, simplemente entré ahí porque ni siquiera... Porque eran malos los deportes, por eso empecé con el instrumento. Contá la historia de cómo llegaste a la flauta, es muy buena. La orquesta municipal, ahí donde yo vivo en Villa Angostura, había iniciado un proyecto de una orquesta y demás, y mi mamá me dijo, che, estaría bueno que hagas un instrumento musical, y me decían así porque como que era medio manco en los deportes, como salvo correr no hacía nada más. Digamos como que Dios no te dio talento en los deportes. Me gustaba correr, pero como que no me interesaba mucho. Entonces dije, para meterlo en una actividad, meterlo a la orquesta. Cuando me preguntaron qué instrumento quería hacer allí en la orquesta, yo dije que el violín, porque era el único que conocía. El único instrumento que conocí en pibe a los 8 años. Entonces me dijeron, no hay cupos para el violín, pero sí hay para flauta traversa. Yo ni idea lo que era, no sabía. Así que dije, bueno, será como la flauta dulce, ni idea. Y ahí comencé con ese instrumento. Entonces cuando yo inicié con la flauta, era muy loco, pero al año más o menos de haber comenzado, tenía 9 años, iba todos los días a estudiar media horita. Porque simplemente era el hábito de hacer una actividad, e iba y practicaba. Y fue muy loco porque no era que me apasionara, pero iba media horita todos los días y algo iba practicando y algo iba sumando. En el tercer y cuarto año me aburrí porque no avanzaba, no tenía nada. En el quinto año me fui a un evento en La Pampa donde conocí a 2 de los mejores flautistas de Argentina, por lo menos para mí fueron muy grosos, que eran Renato Liguti y Raúl del Castillo, muy grosos. Y ahí por primera vez escuché la flauta traversa, cómo sonaba. Y ahí dije como, wow, qué instrumento. No sabía que la flauta podía sonar así de bien. Y ahí me enamoré del instrumento, como mi quinto año de estudio. Y ahí empecé a estudiar y a ponerle onda y toda la onda, y así empecé a mejorar y a practicar. Y seguía notando que hay gente que tenía ese talento, yo no lo tengo. Yo, por ejemplo, he notado que tengo talento tal vez en otras áreas como la creatividad y en otras cuestiones, pero en eso no. Pero Dios, gracias a Dios, me ha permitido tener ese talento de poder capacitarme y de poder seguir mejorando. O sea, es decir que te tomaste el tiempo de capacitarte para poder hacer las cosas. Exactamente. Así que acá a mi compañera les cuento que estuvimos hablando de unas cuestiones antes de iniciar el podcast con respecto al tema de si hablamos con puntos o no, porque queremos que sea fluido, pero a la vez tenemos un machete de cosas que quiere explicar en particular. Así que vamos con el punto 2, que es el tema de la importancia de la capacitación. Se ríe, me mira así. Pero yo lo entiendo por qué. Me aguanta mucho, ella es una gran amiga. En la palabra, Dios habla mucho sobre la importancia de la capacitación. Dice que a Dios, muchos a los que llamó, Él los capacitó, los preparó, ¿no? De eso dice en su palabra. Tenemos ejemplo, David. Antes de enfrentarse al rey Goliat, primero se enfrentaba a los osos y a los leones protegiendo sus ovejas. Entonces cuando el rey Saúl le decía, no, si sos chiquito, vos ¿cómo vas a enfrentar a Goliat? Y le dice todo lo que había hecho. Dios lo fue capacitando. En el Nuevo Testamento, Pablo, cuando Jesús se encuentra con él y le dice, está cerrado, mijo. Como Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, ¿no? Pensando que él estaba haciendo lo correcto y Dios no. Tuvo su época de capacitación con el Espíritu Santo, de donde él lo estuvo preparando. 3 años fueron, ¿no? Si no me equivoco, fueron 3 años. Entonces,
Dios a los que llama los fue capacitando. Jesús a sus discípulos los capacitó, los preparó. Entonces es muy importante la capacitación. Y también creo que es algo, 3 puntos que quisiera remarcar de lo que vos dijiste. La primera historia sobre lo de David y Goliat, cuando le ponen toda la armadura, dice, yo no puedo pelear con esto, porque Dios no lo había capacitado para que pelee como se estaba acostumbrando a pelear. Muy bueno eso, ¿eh? La verdad que me cayó recién, gracias a Dios. Sino que lo capacitó de una manera distinta a lo que los demás estaban esperando de él, que creo, o lo que estaban esperando de un guerrero, que es lo que me hace pensar que pasó con Jesús. Que, digamos, cuando los fariseos se enfrentan con Jesús, ¿por qué no lo aceptaban? Una de las razones por qué no lo aceptaban es porque estaban esperando un gladiador, estaban esperando que venga alguien a derrocar Roma. Claro. Entonces, creo que también Dios trabaja de maneras increíbles a la hora de, digamos, pensar nuestros caminos y de cómo vamos a hacer las cosas. O sea, eso, digamos, la comparación entre David y Jesús en este caso. Pero a mí la frase que más me gusta es cuando él agarra las 3 piedras y le dice, o sea, David al filisteo, a nuestro querido no amigo Goliat, le dice, ¿quién te crees tú, filisteo? Tú vienes con tu espada y con tu armadura. Te escudo, pero yo vengo con Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, y con una piedra lo mató, o sea, y él dijo que fue en nombre de Dios. O sea, Sí. y creo que también tiene que ver con a dónde nos estamos metiendo, para qué usamos nuestro talento y si Dios está apoyando atrás. Porque Exactamente. Pero ¿por qué muchas veces no sucede en la actualidad esa capacitación, no? En el caso de David, Dios lo estaba preparando y él no sabía, ¿no? Al menos hasta que fue ungido, ¿no? No dice que tanto se aclaró, que tanto no. Pero David, Dios lo estaba capacitando. En otro tiempo muchas veces pasa de que primero queremos que Dios nos diga qué queremos hacer y luego que nos capacite o que luego salga. O en algunas ocasiones Dios nos muestra antes, ¿no? O dicen que Dios les muestra, porque puede ser que no. Puede ser deseo propio, es otra cuestión. Sí. Pero muchas veces cuando Dios nos da algo, no nos capacitamos por varios motivos. Uno puede ser, por ejemplo, el no querer salir de la zona de confort. Es como que estamos encerraditos en nuestra burbujita diciendo, acá estoy bien, conozco esto, me sale hacer esto y ya está. ¿Para qué más? Porque tienen miedo a lo nuevo, miedo a lo desconocido. Porque en lo conocido está seguro. Totalmente. O sea, para mí esto es recontra nuevo hacer este podcast. Estoy recontra saliendo de mi zona de confort porque no es algo a lo que yo estoy acostumbrado. Yo a veces para algunos videos me trago tanto, hago tantas tomas. Yo edité esos videos. Un par de Yo edité veces. esos videos. Sí, así es. Que a veces me termino armando diálogos para saber qué quiero decir exactamente, darlo con el énfasis que lo quiero dar, porque si no muchas veces, por lo menos en videos cortos en redes sociales, no pega. Pero en estas cuestiones es algo completamente nuevo y es, para mí, pareciera que es algo de la zona de confort, pero en realidad uno no sale, la está ampliando. Esto lo han dicho mucho, no sé quién fue el primero en decir esto, créditos a esta persona. No lo sabía esto, mira. Pero uno amplía su zona de confort. Entonces en un momento lo que vos era nuevo, se expande y vos decís, llegará un momento donde esto va a ser, por ejemplo, hacer podcast va a ser lo más normal de nuestras vidas. Vos Sí. con tus podcasts y yo con los míos. Va a ser normal. Va a ser parte de nuestra zona de confort. Y ahí nos va a tocar en un futuro volver a expandir y salir otra vez. Porque Sí. si no, nos estancamos. Y hay una frase que dice que lo que se estanca se pudre. Sí, totalmente. Es el agua estancada, digamos. Una de las comparaciones también que también hace mi pastor y me gusta mucho es cuando Dios dice que en nosotros correrán ríos de agua viva. Y Jesús dice, yo soy esa agua que va a correr, o sea, dentro tuyo, cuando me hace correr, porque ayer justo estaba leyendo la historia de la mujer samaritana, cuando le dice, si tomas de esta agua no vas a tener más sed. Pero ¿qué pasa? O sea, nosotros recibimos esa agua, porque cuando recibes al Espíritu Santo, cuando recibes a Jesús en tu vida, entra esa nueva agua a ti, digamos, es una promesa de Dios, o sea, es por fe. Y a veces nos quedamos con esa agua y tan cómoda esa agua que se estanca esa agua, porque a veces, digamos, no es que esa agua se seca, ¿se entiende lo que quiere decir? Claro, Como sí, que sí. se estanca, está. Queda ahí. Queda ahí, queda nuestro Pero empieza a cuerpo. podrirse. Pero empieza a podrirse porque ya no está limpia, no está renovada. Entonces,
no es que el Espíritu Santo no esté con nosotros, o que Dios no esté con nosotros, o que Jesús no esté en nosotros, sino que el agua, que Dios nos dio, que dijo que iba a ser de ríos de agua vivas, mientras que estemos en conexión con Él. Exacto, nos quedamos en victorias pasadas y eso ya... Sí, exactamente, o sea, el agua ya está, las victorias pasadas ya se estancaron. Si queremos ser un río de agua viva, lo que tiene interesante, no me acuerdo qué filósofo decía esto, pero como que lo interesante es que vos cuando estás en un río, jamás te vas a bañar 2 veces con la misma agua, porque está en constante flujo de agua. Nunca lo había pensado. No lo pensé yo tampoco, igual, ¿eh? Pero por eso es muy fantasma, muy fantasma. Y es así, porque literalmente se trata de siempre estar buscando estas cuestiones de lo que sigue, de qué es lo que Dios quiere para nosotros. No significa de estar en el énfasis de lo nuevo, ¿no? De qué sino es qué quiere Dios, porque es para seguir mejorando y avanzando. Y yo tengo 2 ejemplos que por lo menos en lo personal, con respecto a las capacitaciones, siempre me quedan muy guardadas, que Dios me dijo en mis tiempos de intimidad. Uno es, imaginémonos que sos contadora, ¿no? Sí. No, que sos contadora no, que Dios te quiere llamar a ser contadora. Sí. Y vos decís... Dios bueno, quiera que no. Ah. pero supongamos que sí. Supongamos ¿cierto? que sí. Y vos digas, está bien, pero yo sé sumar, así que dale, sumaré todo lo que pueda para la gloria de Dios. Y Dios se queda como... Amiga, no puedes ser contadora solo sabiendo sumar. Tendrás que saber restar, multiplicar, dividir. Es el mínimo, ¿no? Y muchas otras también de cuestiones. economía un poco. Y también de saber, Exactamente. digamos, ahorrar, por ejemplo. Repartir bien los bienes. Tengo un amigo que es contador, así que va a estar mirando esto y va a decir, te falta decir un montón de cosas. Me ha explicado un montón, pero... Perdóname, yo no me gusta la contaduría, detesto la contaduría, así que perdón que no te esté haciendo justicia. Pero bueno, entonces uno dice, es así, si yo solo sé sumar, voy a decir, no, tenés que capacitarte si Dios te llamó a ser contadora. Lo mismo, supongamos ahora en mi caso, que Dios me llama a ser chef, a ser un chef profesional y que yo prepare las mejores comidas, o incluso para la iglesia. Sí. Yo digo, bueno, yo sé hacer arroz, pero voy a hacer el mejor arroz. Y digo, está bien. Pero no van a vivir todos a base de arroz. Al segundo día los jóvenes te van a querer matar. O sea, el primer sábado te perdonan el arroz. Con queso, arroz con salsa, arroz con pollo. Bueno, ya el tercer día... Claro, el tercer sábado los eventos de los jóvenes ya van a decirte, ya, queremos otra cosa. Me hace acordar a, si puedo hacer la referencia cinematográfica, a Forrest Gump. ¿Viste cuando Bubba le empieza a decir a Forrest todos los platos que podía hacer con shrimp, tipo con no es lango, es con camarones? Con entonces, camarones. que esto. Y tipo, y te quedas en la película como... Claro. Y eso es todo, pero claro. Sí, o sea, pero yo creo que también es interesante la capacidad de que Dios te puede dar para que con un mismo recurso puedas hacer cosas increíbles que vos decís, sí, sin la capacidad de Dios yo no hubiese podido hacer todo esto. Exactamente, justo quería decir eso. Muchas veces va a pasar que uno se profesionaliza, se perfecciona, Dios nos capacita y puedo ser por ejemplo, Dios me capacita y me permite ser un excelente chef, ¿cierto? Ok. Pero en una ocasión Dios me va a decir, creo que solamente hagas arroz. Porque digo, no, pero ya aprendiste un montón de cosas. Pero no, Dios dice, no, yo creo que solamente hagas arroz. Y a vos te va a pedir que hagas unas verduras, a otro le va a pedir que haga otra cosa. Y así todos juntos armamos un buen risotto. Vos me dijiste que era un risotto, ¿no? Un buen risotto, es cierto. Pero es muy interesante lo que decís. Porque yo creo que Dios nos capacita, pero hay que entender que nosotros como iglesia somos un cuerpo. Uh-huh. Y eso creo que lo noté mucho cuando yo fui para Villa y tuve la posibilidad de estar con los chicos, de estar con ustedes y que los quiero mucho. Saludos. Les mando un beso enorme. Y me hizo darme cuenta de que mismo si estamos en distintas partes del mundo, seguimos siendo un cuerpo. ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez uno quiere hacer las cosas por sí mismo, solo, y Dios nos creó como seres sociables, o sea, seres que, digamos, que todos trabajan para un mismo propósito, que es la gloria de Dios, que es la gloria de Cristo. Uh-huh. Y me hace acordar el proverbio cuando dice que la hormiga, digamos, siempre está trabajando y que no es perezosa, digamos. ¿Por qué digo eso? Porque las hormigas trabajan en grupo, o sea, cada una tiene su área en los cuales sin esas áreas las cosas no podrían salir bien. Entonces creo que eso es importante. No sé, ¿vos qué pensás? Hay muchísimos ejemplos en la palabra que hablan sobre la importancia de la compañía. Jesús dice en la palabra que los mandaba de 2 en 2, que mejor son 2 que 1, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Entonces siempre habla en la palabra muchas veces sobre el tema de la compañía. David, por ejemplo... muchos piensan en el rey David, pero tenía su jefe de ejército, tenía los soldados, la gente que lo quería mucho. Hay muchas historias, léanse Primera y Segunda de Samuel, hay muchas historias sobre David. Y Primera y Segunda de Reyes también. También,
exactamente. A mí me hace acordar rápido una pequeña historia en donde David estaba luchando en batalla, ya era más mayor, o sea, ya era grande, y estuvo a punto que lo asesinaran. Claro, el gigante y va el otro Y lo salva. Lo Pero salva. si David hubiese estado solo, porque en realidad no estaba solo, estaba con Dios, pero si no hubiese habido ningún hermano cerca, él hubiese muerto en esa batalla. Literalmente. Y de ahí que le dijeron, vos de acá no salís más del No castillo. salís más del castillo. Le dijeron, Dije como, flaco, ya pasó está. tu momento Te de queremos, batalla. claro, te queremos como rey y te queremos conservar, ¿no? Y eran buenos amigos, pero eran muy amigos. O sea, eran sí sus soldados, sus jefes, pero eran compañeros y eran amigos y lo querían muchísimo. Un ejemplo pequeño rápido, Jonatán y David. El pacto de amistad que ellos hicieron. Sí. O sea, que si no hubiese sido por Jonatán, si no me equivoco, Saúl lo hubiese matado. Ujú. O sea, y creo que eso es algo importante. O sea, Es eso bastante. es muy importante porque creo que en muy pocos lugares, yo no digo que Dios no te manda solo, o sea, yo me acuerdo en un momento con Elías, que también me acuerdo que él pensaba que estaba solo, le dice, Señor, llévame, si estoy solo, o sea... Y le dice, no te hagas la Elías. víctima, no estás solo, no estás solo. Elías, no estás solo. Exacto. Y lo último que Dios me habló con respecto a la compañía es lo que dice Proverbios 13 el 20, que en resumen dice, el que se junta con sabios será sabio y el que se junta con necios será necio. No significa, y hago muy paréntesis, no significa de no predicar el evangelio, no juntarse con nadie. Se refiere al tema de compartir tiempo. Sí. ¿Vieron todos esos coaches motivacionales que siempre dicen, uno se convierte en, es el promedio de las 5 personas con las que más pasa tiempo, entonces revisa con quién pasas tiempo? Más allá de toda la parte de coach motivacional, tiene una parte de sentido, de que se nos va a pegar. O sea, hay cosas que vos decís y si paso más tiempo con vos se me van a pegar. Bueno, y viceversa. Dime con quién andas y te diré quién eres. Básicamente. Entonces, si entre estas personas tenemos primero obviamente a Dios, ¿no? Para que se nos copie como es Dios. O tu carácter, tu forma de ser. Una obviedad. Pero si en nuestro círculo íntimo... ¡Salud! Gracias. Pero si en nuestro círculo íntimo tenemos personas que buscan de Dios, que tienen una buena relación, se nos va a pegar estas cuestiones. Entonces es importante una muy buena compañía. Ahora, punto 4. Y va muy relacionado a esto el tema de la compañía. Y mira que esto se me ocurrió ahora. Porque cuando uno tiene una muy buena compañía, muchas veces van a haber roces. Y muchas veces la gente te va a decir cosas que no te va a gustar. Como es el hierro se afila con el hierro y un amigo con el amigo. O el hermano con el hermano, dice en realidad. Pero usted me entiende. Y entonces es muy importante ser humildes. Primero entender que no somos nosotros, que es Dios en nosotros. Amén. Por ejemplo, esto de cómo conectar el punto 3 con el 4 vino así arriba y dije, este fue Dios. Entonces reconocer primero de que todo lo que tenemos viene de Él. Yo sé que casi todo lo que he escrito esto que me sirve de guía para explicar estos puntos que quiero explicar en este podcast vino de mis tiempos en intimidad con Dios, en mi búsqueda con Él. También por eso a veces estoy como muy celoso y ella me entiende porque es como que digo, bueno, quiero leer este punto, quiero leer esto, porque son cosas que Dios me ha compartido en intimidad y digo, es muy valioso. Y lo querés no es compartir. Claro, porque no es como que que venga de mí, es como, Dios me dio esto tan hermoso. Escucha, no sé por qué me emocioné, pero Dios me dio algo tan hermoso y digo, yo lo quiero compartir. Pero está bien que te emociones, Sí. amigo. No sé por qué. Pero es como esto que dice, es muy lindo. Porque digo, Dios hace tantas cosas muy lindas y en mis tiempos de intimidad me ha dado tantas palabras tan lindas y digo, quiero compartirlo. Y con este podcast se empieza el proyecto, así que, bueno, no, porque si no me largo a llorar. Perdón, soy emocionalmente sensible en estas cosas. Así que... Jesús lloró. Sí, a ver. Justo está pensando en eso hoy. Que Sí. Jesús lloró. Muy cierto, así es. Es humano, Dios creó nuestras emociones. Amén. Entonces, con respecto a la humildad, es muy importante dos cuestiones y después te dejo lo que vos quieras comentar. La primera, la importancia de saber pedir feedback, o sea, que alguien te dé una devolución y saber Totalmente. a quién pedírsela. Por ejemplo, yo participo en el grupo de alabanza y adoración. Allí hay una persona que se encarga del tema del sonido. Y es muy grosso porque sabe un montón de cosas de sonido, ha estudiado carrera. Uy, Y yo ¿quién lo- será? Ah. Vos sabés ya quién es, ¿viste? Yo lo utilizo muchas veces como referente preguntándole si sonó bien. Digo, che, lo que yo estoy tocando la flauta, ¿no? Es lo técnico. Estamos hablando exclusivamente de lo técnico. Lo que yo toqué la flauta, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Vos qué opinás? Me pasó siente y esto es muy loco. Yo en una ocasión tenía muchas ganas de aprender de los saxofonistas, los solos que hacen y las improvisaciones que hacen. Los saxofonistas de Marcos Witt, no me acuerdo el nombre, pero es muy grosso y hace improvisaciones tan lindas y complementa la letra. Y es como que vos decís qué grosso que son esos saxofonistas y quería aprender ese estilo de solos.
Porque la flauta es otro tipo de improvisación, ese solo es como bien pirotécnico de un montón de notas. Ok. Quería aprender eso. Lo que me pasó es que quise empezar a probarlo no en el contexto adecuado, no en el ensayo que son unos días antes, sino en el en el repaso antes de la reunión. Y como quería probar, estaba tirando muchas notas extras, cosas que entorpecían, pero que yo quería practicar eso. Sí. Y ahí viene esta persona y me dice, Chelías, hace estas cositas. Yo lo hacía, y estas cositas. Y viste, hace eso nomás. Que era lo que ya venía haciendo. Sí, sí. Y yo como que se me levantó el ego que decirle, no, espera, te explico. Yo pasa que quiero aprender Te explico. Esa frase es... No. Te entiendo cómo me estás diciendo, pero te explico. Exacto. Y como que siempre me dijo... Es humilde. Y yo dije, ¿sabes qué? Sí, tenés razón. Perdona, quería explicar, dar un montón de motivos, pero la verdad es que sí, tenés razón. Yo estaba intentando aprender algo, mejorar algo, pero no es el contexto, así que gracias, no lo voy a hacer. Y ahí concluyo con esto, que fue lo más lindo que Dios me recompensó con esto. Cuando terminó la reunión, vino un hermano y me dijo, Chelia, ¿sabes que cuando vos estabas tocando tuve una visión de Dios donde te veía tocando el saxo? Claro, él pensó lo siguiente, dije, che, si querés comprarte un saxo, mira, te recomiendo buenas páginas. Él lo pensó por ese lado. Yo entendía a qué se refería. Se refería a que Dios me diga que en algún momento yo iba a poder tocar como esos saxofonistas. Pero Dios me recompensó con eso porque fui humilde y le dije a este hermano, ¿sabes qué? Tenés razón, estuvo mal. O sea, pudiste hacer las cosas bien. Que creo que eso es lo clave, ¿no? Porque a veces el ego nos gana. Sí. Y más cuando las cosas te salen bien. Porque cuando las cosas te salen mal, bueno, tipo, listo. Cuando las cosas te salen bien, a veces es muy difícil decir, che, bajo el ego. O sea, me meto el ego en el bolsillo. Porque yo una de las frases que le estoy diciendo a Dios mucho es, Señor, meteme el ego en el bolsillo. Cuando las cosas te salen bien y justo te salen bien y decís, es como que te vanagloriás. Y uno dice, no pasa nada. Porque el problema es tal vez no lo mostrás, pero en tu corazón vos sí sabes lo que está pasando. Sí. Y te está elevando. Sí. Pero también creo que es algo importante que hacer las cosas bien te va a llevar por el buen camino para que esa gloria sea para Dios. Exactamente. Es muy importante eso de ser agradecidos, ¿no? Y de ser, muchas veces decir simplemente gracias es mucho más humilde. O sea, con este ejemplo que vos me decís, supongamos que a mí me dicen, Chelio, qué groso que tocaste el flauta. Y yo digo, todo para la gloria de Dios, todo, yo para nada, yo soy un mero barro, todo yo para Dios. Yo solamente soy un ciervo, claro. Una larva. Exactamente, es una falsa humildad, como decirte, dale, no seas chamullero. Es mucho más sincero y más humilde simplemente decir, gracias, te doy gracias. Sí, la verdad es que sí, me he esforzado, la verdad tuve que practicar, tuve que hacer, y le agradezco a Dios, ¿por qué? Porque me dio las fuerzas para practicar, porque me dio la habilidad, porque... Decía, agradecer honestamente diciendo gracias por notar el esfuerzo y nada más. Ahora hay algo, esto es muy importante y no me acuerdo quién lo dijo, pero se lo copio. Cuando alguien te halaga, es importante luego en intimidad entregarle eso a Dios. Diciendo, che, Dios, mira, tal persona me dijo que toqué re bien y yo trato de hacer esto siempre que puedo. Toco un instrumento peculiar, una flauta traversa, entonces va a resaltar y va a llamar la atención en un contexto nuevo. Sí. Y muchos te van a decir algo. Sí. Entonces digo, mira, toda esta persona me dijeron esto, te lo entrego a ti, te doy las gracias por todo esto de privilegio, pero todas estas coronas que me han dado, yo te las entrego a ti, ¿no? Como dice muchas veces Marco Brunet, nuestras coronas te las rendimos a ti, ¿cierto? Amén. O sea, está en la palabra en realidad, pero lo escucho muchas veces citándolo a Marco Brunet, eso. Yo creo que ahí me puse a pensar en las coronas que el día de mañana vamos a ganar en el cielo. Y a veces uno se olvida de esas coronas. Muy cierto. Que yo se lo decía a Dios, digo, o sea, el día de mañana, sí, yo quisiera, bueno, hay una canción de Majo Ian que me dice, que me encanta, que dice, y te entrego la corona si es que la llevo a ganar. O sea, como que dice, si yo llego al cielo y llego a ganar una corona, amén. Pero hay que entender que a veces pasa de que pensamos en esa corona. Yo a veces tipo, qué bueno tener una corona en el cielo. Pero no hay que pensar en las coronas que vamos a ganar en el cielo ni en las perlas que eso nos va a dar. Porque mientras más pensemos en eso, menos tenemos el propósito para hacerlo. O sea, es el hecho de que eso tiene que ser como segundo plano, si es que nos la ganamos. Porque tal vez hacemos un montón de buenas obras, no por el hecho de que nos ganemos el cielo por buenas obras, sino por gracia, aclarando. Pero tal vez yo entendí de que la gana de hacer buenas obras por el mismo hecho de hacerlas y no esperar nada a cambio son frutos del espíritu que viven adentro tuyo. Exacto, es todo esa misma cuestión, o sea, tanto la humildad y esto, por eso yo dije, no intenten hacer una falsa, no intenten por favor generar una falsa humildad intentando haciendo todo para Dios y ya va a ser. Pasen tiempo con Dios y Él les irá brotando eso. Si ustedes están agradecidos con alguien que les dio un halago, es simplemente gracias y déjenlo ahí, no se compliquen la vida.
Como quinto punto, cuando uno quiere hacer las cosas bien, hay una gran diferencia entre los que de verdad son excelentes y los que solo tienen intenciones. Y tiene que ver con llevarlo a la práctica. Esto no tengo apuntes, porque simplemente es la diferencia entre querer hacer las cosas bien y hacerlas bien. Sí, no quedarte con el deseo, sino con la acción. Exacto. Quisiera aprender un idioma. Bueno, quisiera, está perfecto. ¿Estás haciendo algo para aprender un idioma? No, entonces movete las pilas. Literalmente es eso, y acá no hay mucho más que es empezar con el primer paso. Pensemos, por ejemplo, en el misterio de la enseñanza, ¿no? Con respecto a la capacitación. Muchas veces los que están en la escuelita bíblica o cuando están en otros ministerios de enseñanza de la palabra, no se capacitan en enseñanza. Es como, bueno, Dios me da o algo. No, pero está bueno tener una capacitación, saber cómo redactar, porque Dios te da un mensaje o algo. Y hay casos excepcionales donde Dios literalmente te dicta, sí, hay casos, y vos compartir, pero está bueno poder capacitarse y saber enseñar, saber un niño de 5 años por qué actúa así, un niño de 6 años por qué actúa así, tener una pequeña capacitación. A veces uno, y me incluyo y que Dios me dio una gran cachetada y una gran lección, es que uno subestima la carrera de los demás. Como a mí me han subestimado, no sé, la carrera de cine siendo... Sí. Tres lamparitas, loco. No sé, a veces uno subestima la enseñanza. Mismo si yo he dado clases, a veces uno, no sé, subestima distintas carreras, y creo que a mí me pasó la otra vez que a mí me reenseñó que, por ejemplo, no sé, yo no sabía que, por ejemplo, en educación física te dan clases específicas de cómo tratar con niños chiquitos. Mira. Dato curioso que yo no sabía. Y me pasó de que estaba trabajando en un hotel donde estábamos trabajando y yo tenía que quedarme con los nenes chiquitos. Y para mí los nenes chiquitos es, bueno, chicos, un cuentito, bueno, tal cosa, porque yo no tengo la enseñanza ni la capacitación para estar con nenes chiquitos. Y yo le quiero explicar a un nene cómo hacer pan y queso. Tenía 4 años el nene. Pero ¿qué pasa? Yo no sabía este dato, que me lo explicó una amiga que estudia educación física, que yo nunca pensé de que me lo iba a decir una chica que estudia educación física, porque yo pensé que iba por otro lado. Y cuando me enseñó eso dije, pará, mirá, esto es re piola, y uno, lastimosamente, digo, me hago mi mea culpa, subestima distintas carreras. Como a mí no me gusta que me subestime la carrera, Dios me dio una gran lección, no subestime la carrera de los demás. ¿Y qué te enseñó? Y me enseñó esto, de que los chicos no coordinan todavía a los 4 años los pies. Y yo eso no lo sabía. Entonces yo le estaba explicando a un nene que haga pan y queso, y el nene, o sea, vamos a poner, si estás viendo los videos, es como que mi mano está adelante, mi otra mano está adelante, son los pies, y el chico cuando adelantaba uno, retrocedía al otro. Se quedaba en el mismo lugar, porque no entendía la coordinación de lo que eso iba a tener que generar. Entonces yo le agarré los pies y le dije, no, tenés que hacer así, así. Y el nene no me entendía. Y yo tipo, ¿cómo que no me entiende cómo hacer pan y queso? Imagínate, si eso te pasa a vos, ¿cuánto más a los maestros de la escuelita bíblica que no se capacitan? Bueno, pero no sé si todos. Bueno, no todos, pero todos. Se entiende el punto. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, digo, ese dato yo no lo sabía, y es re importante que una profesora de educación física, un profesor de educación física lo sepa. Entonces, creo que Dios nos va capacitando en cada área de nuestras vidas y en cada área que Él nos quiere perfeccionar. Vos me preguntas a mí cosas de ingeniería mecánica y yo no tengo ni la menor idea de lo que eso significa, pero tal vez si yo hablo con alguien sobre cómo iluminar una escena y tienen que iluminar algo y estudiaron ingeniería mecánica, no lo van a saber. Y creo que no es que una carrera es mejor que la otra o tal cosa, sino que Dios nos capacita para esas áreas que Dios nos va a utilizar. Exactamente, y ahí es importante entender esta cuestión, o sea, va ligado a los otros puntos anteriores, ¿no? Si uno quiere hacer las cosas bien, hay 2 opciones, o sea, capacitarse o traer a la persona capacitada, que tiene que ver con el tema de relacionarse con las personas adecuadas. Sí. Yo me relaciono con esta persona y digo, ok, por ejemplo, supongamos el tema del videoclip, del tema mío musical, ¿no? Yo dije, ok, yo pedí ayuda a unas personas que me ayudaron a filmar, pero eran personas que no estaban capacitadas y la mayoría de los videos estaban desenfocados, movidos, y bueno, sirvió de algo de maqueta, pero ahí quedó. Llegaste vos como directora de fotografía. Quedó fue un milagro y después contaremos la historia. Pero la diferencia entre esas personas que lo hicieron y los que no es la intencionalidad de decir, ok, vamos a hacerlo bien. Dice Dios en su palabra que Él propone el que Él da tanto el querer como el hacer. Sí. Si Dios te da un sueño con una cuestión, Él te va a producir eso. Si de verdad Dios te llamó a esa área, es como Él te va a producir. Si no pasa, bueno, puede verse a muchas cuestiones, pero eso es otra historia. Sí. Así que simplemente es pedirle en todo caso, Señor, ayúdame a tener el querer para hacer las cosas con excelencia, para hacerlas bien. Ahora, siguiendo con el punto del tema de la excelencia, sí. un tema que te va a doler un poquito. Sí, ya me lo espero, ya sabía que iba a venir esto. Para ser realmente excelentes, ¿no? También tiene que ver con respecto a los compañeros y al trato con los demás, es la importancia de la puntualidad.
O sea, no tienen ni idea de casos que yo he visto en la iglesia de la impuntualidad. Y yo no lo digo. Por los que no ven, estoy levantando la mano. Exactamente. Lo siento, pero sí. Y a mí también, ojo, a mí también me pega. Todavía yo no soy de los llegar. amigos dicen la verdad. Sí. Exacto. Aunque duela. Aunque duela, ¿viste? ¿Cuántas veces nos hemos peleado por el tema de la puntualidad? Exactamente. Entre cristianos nos hemos peleado muchísimas veces por el tema de la puntualidad. Yo no soy el más puntual, a veces soy de llegar 5 minutos tarde. Eso no es impuntual, amigo. A mí me duele, 5 minutos son 5 minutos tarde para mí. Pero para mí, el tema, por lo menos en lo personal, ¿no? El ser impuntual es una falta de respeto para el tiempo de la otra persona. O sea, el tiempo no es oro, el tiempo es vida. ¿No? Es el tiempo que Dios nos da, nos permite vivir. Y faltarle el respeto al tiempo de otras personas. Y más que nada, las personas que llegan bien, que llegan puntuales. Y puntual es llegar 5 minutos antes, no llegar justito, ¿no? Bueno, aclarar, porque muchos dicen puntual es llegar, si te citan a las 9, a las 9. No, puntual sería llegar 9 menos 5. Claro, puntual sí tiene que ver con las 9 en punto, ¿no? Pero si la cuestión es, por ejemplo, ensayar a las 9, a las 9 ensayamos, no es a las 9 llegar. A las 9 ensayamos. Llegar 9 menos cuarto, armar tu instrumento, preparar tus cositas, calentar, en el caso de las voces, calentar la voz, instrumentos, preparar instrumentos, hacer ejercicio, lo que te haga falta. Y a las 9 estar. Eso es puntualidad. A las 9 se hizo un horario y tal. Obviamente están recontra justificadas las personas que por su trabajo no se pueda y... Sí, estamos hablando de casos en los cuales estás en tu casa y te quedaste jugando la Play o te quedaste jugando con el celular o viciando o haciendo otras cosas. Cualquier otra cosa. Claro, o quedarte durmiendo, ¿viste? Claro, teniendo la oportunidad de poder. Y esto es algo que me compartió el pastor y me recantó. Que hay que verlo en ocasiones, no tal vez el 100% no, pero hay que verlo también como algo espiritual, la impuntualidad. ¿Por qué? Porque cuando uno es impuntual, además de que puede estar menospreciando al otro, puede complicarse las cuestiones, te pones mal vos por haber llegado tarde. Entonces son todas cosas. Bueno, si tienes a alguien que es impuntual y le da igual, orá por esta persona para que Dios le muestre. Orá por mí, amigo. Obviamente. Sí, por favor, porque depende de qué situación. Que también no sé si es peor igual. Vamos a dejarlo ahí. Dejémoslo ahí. Entonces es muy importante verlo como algo espiritual. ¿En qué sentido? De que el enemigo no nos quiere ver bien. Siempre va a buscar cualquier cosa, por más pequeñita que sea o más minúscula que sea, no nos va a querer ver bien. Sí. Imaginémonos el siguiente pensamiento. Vos estás acá preparando, tenemos que ir ahora a un evento de jóvenes y el enemigo dice, no, tranqui, si salen media hora más tarde van a llegar, al fin y al cabo el resto también va a llegar tarde. Y viene ese pensamiento. Hay dos opciones, puede ser de la carne, pero también puede ser del enemigo. Y uno podría decir, pero ¿por qué al enemigo le interesa tanto la impuntualidad? Tendría que preocupar al enemigo porque haga cosas más feas. Pero todas esas cosas, que por más pequeñas que parezcan, terminan creciendo y terminan perjudicando el resto del grupo. La falta de respeto hacia el otro, en que uno se siente mal. Yo por lo menos, yo sí me siento más si llego tarde. Entonces, son un montón de cosas involucradas en la puntualidad. Entonces, si quieres ser excelente, por favor, sea puntual. Bueno, hablando de eso, tenemos poco tiempo para terminar este podcast. Exactamente. Así que, ¿qué puntos nos quedan? Como séptimo punto, es muy importante el tema de una correcta prioridad, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros hoy teníamos que ver si grabar podcast y que hacer otras cuestiones más. Sí. Y dijimos, bueno, pongamos prioridad. Veamos qué es lo importante. Porque en mi caso, en lo personal, yo estoy acá en Buenos Aires durante un par de semanitas y después me vuelvo. Y después esta muchacha acá se va del continente. Así que literalmente no vamos a tener otra oportunidad, otra opción. Entonces es como... Al menos por el corto plazo. Claro, por el corto plazo. Entonces, pongamos prioridad, hagamos esto y esto y esto. Y si nos sobra tiempo, hacemos esto. Lo mismo es con Dios. Muchas veces tenemos este erróneo concepto de que nos levantamos y digo, quiero hacer todo lo que me preocupa y quiero hacerlo ya y ya está. Pero ¿quién es primero? ¿Nuestras preocupaciones, nuestras ocupaciones o Dios? Dios es primero. Entonces, un consejo bien práctico para esa cuestión es: me levanto y mi primer tiempo con Dios es entregárselo a Él. Sí. Muchas veces el día comienza con la noche anterior. Si vos te levantás siempre medio cansado y te levantás justo para irte al trabajo y no tenés tiempo para pasar con Dios, ahí el tema no es a la mañana, es a la noche. Acostarte temprano, no procrastines, no estés con el teléfono o el motivo que sea que te haga estar tarde. Sí. Obviamente sabemos que la vida de cada persona es complicada y es individual y no puedo generalizar, pero vamos a suponer que vos podés modificar tu horario de la noche, dormir bien, para la mañana levantarte con tiempo, para pasar tiempo con Dios. Si uno pasa ese tiempo con Dios, Dios te ordena el resto del día. También estoy de acuerdo una aclaración del hecho de que mismo si estás cansado, levantarte temprano. A mí me pasa muchísimo.
mi tiempo con Dios tiene que ser mínimo 2 horas, me levanto a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana y si pará, no terminás haciendo nada, me lo decía una amiga. Me dice, no te trates de levantar a las 4 de la mañana, levantate a las 7 y después andá tirando más para atrás. Pero si vos querés hacer todo de una, a las 4 de la mañana levantarte, 2 horas con Dios, a las 6 te pones a desayunar, te vas a correr, no vas a hacer absolutamente nada. Pero si te levantas tipo 7 y en vez de dedicar 2 horas, dedicas 15, 20 minutos, ya te ordena, digamos, la cabeza. Un ejemplo pequeño fue cuando nos juntamos, yo llegué antes al trabajo y nosotros tenemos un pequeño grupo que se llama Adultos Chiquitos. Les mandamos un beso a todos los adultos chiquitos, que en lo cual nos planteamos orar. Y dijimos, che, ¿quiénes están disponibles para orar? Hicimos una videollamada, oramos y empezamos a leer así. Y fueron 20 minutos, más o menos. Por ahí. 20 minutos que nos juntamos 4 personas y nos pusimos a orar. Sí, creo que incluso fue menos. Fueron 15 minutos. Sí, por ahí. Y a mí me ordenó el día. Y es que es así, y eso ayuda un montonazo. La cuestión no se trata, y ojo, y esto tengan muy en cuenta, no se trata de paso tiempo con Dios para que me ordene mi vida. Es paso tiempo con Dios porque Él es mi vida. Amén. Entonces, Amén. como yo busco estar con Dios, yo quiero estar con Dios, yo paso tiempo con Dios. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás va a entrar por añadidura. Gracias. Entonces, buscar a Dios, buscar su justicia, o sea, lo que dice su palabra. Entonces, en este tiempo con Dios ordenar las prioridades. básicamente. Pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con su palabra, y Él luego te mostrará cómo seguir el día. Y aunque vos creas estar 5 horas haciendo por tu cuenta, o pasar 1 hora con Dios y 4 horas por tu cuenta, te va a rendir mucho más la segunda opción. Totalmente, siempre. Exacto. También es una mentira del enemigo, diciendo, no tenés tiempo, tenés que poner otras prioridades. Y decís, después lo hago, Señor, después nos juntamos, después te volvés a las 8 de la noche en tu casa y lo que menos tenés ganas es de pasar tiempo, pero no por Dios, sino porque estás bombardeado. Sí. Bombardeado. Estás bombardeado, sí. Entonces, ahí está el punto, es empezar con Dios y todo fluye. Exactamente. Es así. Ahora, 8º punto. Con respecto a este tema de prioridades, cuando uno empieza a ordenar sus prioridades, se da cuenta que va a tener que hacer algunos sacrificios. Totalmente. Y esto es muy importante y este es el 8º punto, que es lo mismo, es exactamente es hacer sacrificios. Perdón, estoy siendo redundante, pero... No, pero es eso, Pero, es, no sé, por ejemplo, creo yo, un sacrificio sería lo que vos decías en la noche. Mira, llego, tengo ganas de ver una película de 2 horas, ponele. Uh-huh. Y el otro día me pasó eso, digo, pero si vos sabés que al otro día te vas a tener que levantar súper temprano, digo, en vez de acostarte a las 11:30 de la noche, 12, intentemos acostarnos 10:30 y tenés 1 hora más para poder levantarte temprano. Exactamente. Y eso es un sacrificio, sí, es un sacrificio, sí, porque 1, te levantás más temprano y 2, aunque dormís más, estás desplazando ver una película que te guste. Uh-huh. El otro día yo fallé porque, no sé, el día que te fui a buscar a vos, me acuerdo que tenía 2 horas libres. ¿Qué puedo ver? Tipo, tenía tiempo de comer y aprovechar para leer la palabra, poder adorar, poder orar, tal vez en la cama, o sea, descansando, ¿viste? Pero que dije, no, me voy a poner a ver una película. Y me puse a ver una película y yo sentía en mi corazón que Dios me estaba diciendo, vos estás perdiendo el tiempo. No está mal que veas la película, pero digo, entre todo el día que no estuviste conmigo, ¿por qué estás poniendo? O sea, pero no me lo decía con algo malo como acusándome. Claro, sabemos que si Con hay alguien amor. que sabe decir las cosas Con amor. con amor, es Dios. Pero es eso, yo sentía que el Espíritu Santo yo me sentía incómoda, porque yo sabía, Señor, pero no tengo ganas. Está bien, pero tenía ganas de ver una película. Y la película ya no me estaba concentrando, ¿me entendés? Sí. O sea, era como... Y al final, bueno, terminé procrastinando, no estuve pasando mi tiempo con Dios, y bueno, pero es eso, pero después la culpa que eso te genera, que eso lo usa el enemigo en contra. Exactamente, ese es mi diario vivido. O sea, aquí no, yo no soy nadie para decirle nada a esta muchacha de acá, porque yo con el teléfono soy complicadísimo. Yo me levanto y no tengo que mirar el teléfono porque me respondo mensajes, gente me responde un mensaje en Instagram y de repente miro videos en Instagram y chao. Y mi tiempo con Dios en la mañana se fue. Sí. Y empezás tan mal la mañana por esas cuestiones. Entonces es, ok, quiero ser la excelencia, quiero poner prioridades, tengo que hacer los sacrificios que me sean necesarios. Hay una canción de Montesanto que dice, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Esa frase me quedó muy clavada cuando la escuché por primera vez. Esa canción dice, o sea, tu presencia siempre vale mucho más, no importa lo que cueste. Pero muchas veces es cantado y no es realmente vivido. Totalmente. Y eso es el diario vivir. Ahora,
como anteúltimo punto, para ser realmente excelentes en Dios, vieron que el versículo con el que inicié hablaba sobre a los trabajadores, ¿no? Que eran los esclavos en esa época, que era de hacerlo todo con excelencia, como para el Señor. Pero estaba hablando Sí. ahí de cosas, por así decirlo, terrenales. Lo decimos entre comillas porque todo es espiritual. Y me pasó en esa ocasión. Yo tuve un ejemplo, y te lo cuento muy breve. Tenía que dar un taller para el grupo de alabanza. Yo estuve dando capacitaciones sobre temas técnicos y musicales. Sí. Y yo me quedaba 1 hora de tiempo. Y le iba a preparar esa clase porque debido a muchas cuestiones había procrastinado y no la había preparado Sí. en su debido tiempo. O no me acuerdo si pasó otras cosas. Y me acordé que mis papás me habían pedido que haga una cosa en el patio, un pozo. Sí. Entonces era o hacer la clase o hacer esto. Entonces yo le dije al Señor, ¿qué hago? Y O dije, sea, no. haces el pozo o preparar la clase. Claro. Y yo le dije, Señor, yo me comprometí con mis padres, quiero ser responsable con esto, entonces voy a armar esto porque mi papá me lo pidió, que sí o sí lo necesitaba, y para la clase voy a depender de vos. No me queda otra, así que hago así. Cumplí esto. Y fue muy loco. La clase era recontra técnica, no era como Dios se te empodera, era como cómo analizar una canción, cómo describir los instrumentos. Y jamás me sentí tan como empoderado en el Espíritu Santo como esa clase. Yo Wow. sentía que el Espíritu Santo me iba como guiando, dictando cada parte. Entonces, bueno, vamos por esto y en mi cabeza venía tal cosa, como lo que tenía que decir y bueno, y tal cosa, y el instrumento, y era como... No era tal vez una voz audible, pero eran pensamientos de mi cabeza que venían todos, Sí. Y yo iba explicando y yo dije, no preparé nada, pero fue una clase que me sentí tan libre y empoderado. No significa que pueda hacerlo eso cada semana. Sí. Significa que yo puse en orden las prioridades, lo que yo tenía que hacer. Me ha pasado en ocasiones de que yo perdía de vista mis responsabilidades como ser humano. Por ejemplo, algo que parece era muy tonto, lavar los platos. Así yo decía, no los lavo después, quiero pasar tiempo orando. Y oraba y no pasaba nada. No me refiero a sentir fuego, llorar. Me refería a que no había una palabra de Dios, me sentía raro, incómodo. Porque estaba fallando una responsabilidad mía. Entonces Sí. luego me ponía a lavar los platos y mientras lavaba los platos Dios me empezaba a dar palabra. Y yo digo, no podés, Señor. Es Yo que cuando yo estaba creo que es orando eso. no me decías nada, pero cuando me empecé a ser responsable, ahí se me mostraba. ¿Sabés que me hiciste acordar la historia del corbán? ¿Sabés qué es el corbán? No. El corbán era una ofrenda que se hacía a Dios con tus bienes, o sea, vos le dabas, los fariseos le daban esa ofrenda a Dios, Ah. pero en vez de ayudar a sus padres, pues, no sé, tu papá te decía, che, mira, tengo 200 pesos, Sí. ¿me prestás? No, yo la uso para Dios, pero en realidad no usaban para Dios, lo usaban para ellos mismos, Ujú. entonces estaban usando a Dios como excusa para no ayudar a sus padres, que en su momento, en esa época, ayudar a tus padres era... O sea, era la responsabilidad máxima cuando vos eras Sí. más grande. Entonces, como que Dios le dice, ustedes me dicen a mí cosas malas, ustedes son una manga de hipócritas que en vez de ayudar a sus padres, se ayudan a sí mismos con la excusa de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, me incluyo, ponemos a Dios como excusa para no cumplir nuestras responsabilidades? Como, no, Dios primero. Pero Exactamente. después no haces ni una cosa ni la otra. Sí, literalmente muchas veces esa ha sido mi lucha. Uno tiene que entender esta cuestión. El tema de la falacia, ¿no? Si vos haces algo técnico o si vos haces algo, por así decir, mundano, no es espiritual. Pero todo es espiritual. Eso es lo que dijimos bastante, ¿no? Y que todo lo hagamos para su gloria. Mismo, me hace acordar el versículo de Pablo, sea que comamos o sea que bebamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Exactamente. También hay que entender que nosotros vivimos en un mundo que vamos a tener que hacer cosas mundanas. No me estoy refiriendo al pecado, me refiero a cosas... No, aclaro, porque uno tiene la palabra mundano como Claro. mundano. Pero que digo fuera de todo chiste, hay cosas mundanas que vamos a hacer, Sí. pero lo importante es que lo hagamos para la gloria de Dios. Sí. Y bueno, y por último, que de hecho Agos en gran parte lo comentó al inicio, para uno ser excelente, si quiere hacerlo con la compañía de Dios, tiene que ser excelente con lo que Dios le haya llamado a hacer. Por ejemplo, acá lo tengo, la última palabra que les quiero comentar, que está en Éxodo 31. Dice lo siguiente, ¿no? Éxodo capítulo 31. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, el Señor, ¿no? Dice, mira, he escogido específicamente a Bezalel, una persona más. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. ¿Sabes que eso lo estaba diciendo el otro día yo? No, qué loco. Increíble. Después el siguiente dice para qué, ¿no? Para es hábil en grabar, incrustar, es un maestro artesano, lo que sea. Dice en el 6, también he designado personalmente a
no sé cómo se pronunciará, Aholiab o Aholiab, que también dice, le he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. Estamos hablando, si no me equivoco, del arca. Exacto, el tabernáculo, el arca del pacto y muchas otras cosas más. Que son importantes de aclarar porque tenía medidas específicas y decisiones específicas que Dios les estaba pidiendo que hagan de tal manera por el tema de los sacrificios. O sea, no es que ellos la podían imaginar como querían o que no tenían las instrucciones específicas de Dios. Claro, no es un bueno hacer una cajita. Fue como... de madera, ¿qué tenemos disponible? ¿Pino? Bueno, pino. Claro, no, cierto. fue específico con las maderas, con el material, con todas las medidas. Pero lo importante para rescatar esto es que Dios llamó a unas personas en particular y las capacitó. Dice, lo he llenado de los talentos, le he dado los dones. O sea, en la traducción, ¿no? Le he dado los talentos, le ha dado todo lo que necesitaba. Lo he capacitado, dice la palabra, dice, literalmente dice, están capacitados para cumplir esta tarea que yo te pido que cumplas. Entonces, si uno quiere ser excelente, tiene que pensar en qué Dios te llamó. O sea, en qué área te llamó. Revisar qué talentos te ha dado naturales o qué cosas Dios te pide hacer para que te capacites. Entonces habla de dos lados. Por un lado habla de talentos, que esto es para otro tema, otro podcast, podría ser el tema de los talentos, y las capacitaciones. El haberse capacitado, el haber estudiado, el haber practicado. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto que estuve compartiendo con respecto a estas personas que Dios capacitó y llamó en Éxodo? Es preguntarte si en el área donde vos estás, o en eso que vos querés ser excelente, ¿Dios te llamó? ¿O es solamente una maña tuya? Yo lo pienso, por ejemplo, con respecto al grupo de alabanza y adoración. Hay algunos que dicen, sí, Dios me llamó a cantar o a tocar un instrumento y de repente desaparecen por 4 meses, no lo ves más. Y ¿Dios lo llamó? Tal vez sí, pero no era el tiempo. Muchas veces uno quiere forzar el tiempo. Puede que Dios no te haya llamado y sea otro tiempo. O puede que Dios no te haya llamado y ya sea simplemente una maña propia. También puede Entonces, ser. importante, Sí, puede ser. Claro, importante para ser excelente. Dios es quien nos capacita, es quien nos da los talentos, es quien nos da las oportunidades para capacitarnos. Totalmente. Pero conforme, como vos dijiste ese versículo, conforme a su propósito son llamados. Y aman a Dios. Exactamente. ¿Querés ser excelente? Primero, buscar una relación íntima con el Señor, pasar tiempo con Él, preguntar qué talentos te dio Dios, qué cosas son las que Él te ha dotado, las capacidades, las oportunidades que te ha dado, y tratar de ser siempre excelente en eso que Dios te llamó. Si vos sos ojo, no intentes ser mano en el cuerpo. Si vos sos ojo, no intentes ser mano. O sea, no, te va a ser medio complicado agarrar cosas con el ojo. O sea, no intentes ser mano. Y ver cosas con la mano. Ver cosas con la mano. No vas a poder. No intentes estar fuera del área donde Dios te llama. Amén. Porque además vas a gastar fuerza, vas a gastar energía. Oramos por tu vida, por quien sea que esté mirando esto. ¿Querés orar? Sí, quisiera, para cerrar. Y que realmente puedas ser un cristiano excelente en todas las áreas. Amén. Sea en tu trabajo, en tus estudios, en lo que sea que te esté pasando. Que seas siempre, no tu mejor versión. Que seas Cristo. Porque dice que nosotros somos cristianos, pequeños Cristos, gente que imita a Cristo. No seamos nuestra mejor versión. Seamos Cristo. ¿Cerramos? Dale. ¿Y orás vos? Sí. Dale. ¿O querés orar vos? ¿Para ¿Oro, cerrar? no? Bueno. Sí. Señor, te damos gracias por este podcast, te damos gracias que aunque pasaron varias cosas en el medio, tú nos diste la fuerza, la valentía, Sí, Señor, muchas y el gracias. gozo para poder hacerlo. Vos sabés lo que nos costó, lo que nos llegó, digamos, lo que nos costó llegar hasta acá. Señor, te damos gracias por todas las personas que estén escuchando, Señor, que se mueva tu Espíritu Santo, Señor, que te pido por favor que les des una palabra, Señor, y que no hayamos sido nosotros, sino Señor. que de verdad vos hayas puesto esa palabra, Señor. Yo no sé por qué estarán pasando, pero yo te pido que les des paz, gozo, mansedumbre, templanza, benignidad, fe, amor, porque esos son el fruto del Espíritu, y de verdad te pido por sus vidas, por sus familias, por todo lo que vayan a emprender, por sus talentos, Señor, Sí, que Señor, amén. les des fuerza para seguir adelante con todo, Señor, y que pase lo que pase, pese lo que pese, Señor, que tu gloria sea manifestada en ellos, Señor, y que ellos Sí, puedan Señor, demostrar amén. tu gloria a través de, digamos, tu gloria por medio de ellos para todo el mundo. Señor, te damos gracias por este encuentro, te bendigo la vida de Eli, la de su familia, Señor, y gracias por este encuentro. Sí. En el nombre bendito de Cristo, amén. Amén. Nos vemos, chicos, hasta la Nos próxima. vemos hasta la siguiente semana.